Bueno, como decíamos, ahora viene la parte de las demos. Si tenéis una Ubuntu instalada o una máquina virtual con Ubuntu instalada, pues os podéis instalar un media server y todos los ejemplos que voy a hacer ahora está en la documentación y en el código que hay en GitHub, ¿vale? Tenemos ahí varios proyectos de tutoriales, tutoriales en Node, tutoriales en JavaScript y tutoriales en Java, para que veáis las distintas APIs que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que aprender? O sea, ¿qué es a lo que habría que echarle un ojo así detenidamente antes de empezar a utilizar Pulento? Lo primero son las cosas básicas de WebRTC. ¿Y por qué es esto? Esto es como cuando te sacas el carnet de conducir, ¿vale? No necesitas saber cómo funciona el motor de tu coche, pero necesitas saber circular. Y esto es saber circular. Entonces no necesitas saber cómo funciona el WP8, ni cómo funciona la transcodificación, ni nada, pero realmente necesitas saber qué es lo que está pasando y qué es un peer connection, etcétera, etcétera, y cómo funciona la negociación de WebRTC, porque es muy fácil guiarte un poco ahí, ¿no? Entonces, eso es bastante importante echarle un ojo a eso. Y de hecho, la mayoría de las preguntas que tenemos muchas veces son o la mayoría de las consultas que tenemos muchas veces son por no tener esos conceptos claros y mezclarlo, ¿no? Y la segunda cosa que hay que mirar detenidamente es tool y tool y cómo funciona la señalización básica y el establecimiento de conexión en WebRTC, porque al final es una negociación de una conexión punto a punto donde se intercambian unos SDPs, que es el Session Description Protocol, que es una descripción de las capacidades que cada uno de los peers tiene, ¿no? Entonces tú le estás diciendo al otro punto, le estás diciendo, oye, yo te puedo ofrecer esto. ¿Y dónde te lo puedo ofrecer? ¿En qué puertos? Etcétera. Entonces, el WebRTC tiene ahí, para los NAT son un problema, porque cuando tú tienes un cliente, o sea, tu navegador, por ejemplo, o un servidor, tú tienes tu IP local, pero esa no es la IP pública. Si estás en una red distinta, no es la IP a la que tiene que enviarte la información el otro pie. Entonces, tool y tool son dos mecanismos para solucionar los problemas. Vamos, no es un problema, para solucionar el hecho de que haya una NAT ahí en medio, ¿vale? Es decir, Stun básicamente lo que te va a permitir es descubrir cuál es la IP pública y va a generar una serie de candidatos, va a informar de la IP pública al otro punto, ¿no? Vale, pues estas son dos cosas que son fundamentales, porque allá donde pongas un servidor de media en una infraestructura, por ejemplo el Fireware Lab, vas a necesitar Stun, sí o sí, porque como comentaba Fernando, o en el cloud de Amazon, de hecho el cloud de Amazon ya te explica, o sea, ya te explica cómo montar servidores de Stun y Tool para estas cosas, ¿no? O como decía Fernando, pues las cosas que tú montas, o sea, las máquinas que tú le montas en un cloud, pues tienen una IP interna que, por ejemplo, es la 10.0 o lo que sea, pero es que esa es IP solo accesible internamente, pero claro, tu cliente ahí en tu casa, pues tú quieres conectarte con tú quieres enviar media, ese servidor, etc. Entonces ese servidor necesita informar al cliente de cuál es su IP pública, pero eso lo necesita hacer el WebRTC, ¿vale? Aunque el cliente ya lo sepa, pues toda la parte de generación de candidatos, que se llaman, que es un conjunto de IP y protocolo y demás, o sea, IP y puerto, pues eso hay que hacerlo eso nos lo permite hacer estructura, ¿vale? Tampoco voy a entender mucho más, pero simplemente o sea, quería hacer hincapié en que es muy importante.
¿Vale? ¿Dónde podemos empezar? Pues está la documentación oficial de Curento, en curento.org, /documentation, pues ahí está la última documentación donde vienen todos los tutoriales, etcétera, etcétera. Y la documentación de Curento Firewall, que básicamente es la misma. Si hay discrepancias, es que teníamos que haber desplegado la misma en el otro lado, etcétera. Pero debería ser la misma, ¿vale? ¿Cómo se instala un servidor de Curento Media Server? Ahora mismo la distribución de referencia es Ubuntu 14.04.2. ¿Por qué es esta? Porque es la de Long Time Service. Cuando saquen la siguiente de Long Time Service, pues también lo haremos. ¿Se puede instalar en otras? Sí, hay gente que lo ha instalado en CentOS, hay gente que lo ha instalado en Debian, pero para eso no hay soporte. O sea, eso ya es bájate el código fuente, compilado, etcétera, conectividad a internet. ¿Y cómo se instala? Pues tenemos nuestro repositorio de Curento, nuestro PPA. Esta información me ha cambiado desde el lunes y disculpad, pero no he podido actualizar las transparencias porque, de todas formas, en la documentación yo creo es la mejor, o sea, es lo mejor que vais a tener para instalar Media Server. Esto, sobre todo, también lo he dejado como estaba porque es simplemente que instalarte un Media Server con los 3 comandos, simplemente con instalarte el PPA, actualizar tu apt y hacer el apt update y luego instalar Curento Media Server, ya tienes un servidor de media funcionando. Y ya está. Y luego simplemente si lo quieres lanzar, pues es un servicio de Linux que puedes parar arrancar, etcétera, de la manera normal. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Voy a pasar un poco rápido por encima de estos porque son ejemplos muy sencillitos. Entonces, esto simplemente básicamente es un Hello World que todos estos ejemplos que voy a poner ahora están en la página web, ¿vale? Básicamente lo que tienes es, tenemos aquí dos ventanas. Una es nuestro vídeo local, otra es el vídeo en remoto y básicamente lo que vamos a hacer es que esto pasa por el servidor de media y lo recibimos de vuelta, ¿vale? Ni siquiera la voy a ejecutar porque de verdad que luego vamos a ver algunas bastante más interesantes. Lo que sí aquí destaco las URLs de ese tutorial. Lo he dicho, están en la documentación y el código está en GitHub, se puede descargar, se puede ejecutar una vez tengas el media server, tengas un media server corriendo o bien en una instancia global de Firewall Lab, puedes instanciar un media server, etc. y tirar contra eso, ¿vale? Y entonces, pero sí que voy a mostrar estos ejemplos para explicar un poco, por ejemplo, cómo sería eso que hemos visto, simplemente para que llegue un vídeo de un lado a otro, ¿no? O sea, entonces esto sería con todo el peso, digamos, o con el protocolo de señalización de Curento en el cliente, en el navegador. Esto sería utilizando la implementación del API de JavaScript, ¿vale? Tenemos nuestro código de aplicación y aquí tenemos Curento Utils, que es una librería, es un wrapper que hemos hecho de Peer Connection para facilitar un poco las cosas. Y aquí tenemos nuestro Curento Client, que básicamente es el que envía información, el que se comunica y controla el Curento Media Server, ¿vale? El protocolo de señalización. Entonces, con el Curento Utils, pues hacemos las llamadas a Red User Media. Cuando sale lo típico en el navegador el navegador quiere acceder a su cámara, permitir o no, pues eso es el Red User Media solicitando acceso a la cámara, ¿vale? Entonces, básicamente con la API de WebSocket, pues aquí se configura el pipeline en el servidor se configura el pipeline que hemos visto, ese pipeline súper sencillo en el servidor de media y ya está, ya estaríamos recibiendo media. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es la señalización que está ocurriendo ahora mismo entre nuestro cliente de JavaScript y nuestro servidor de media de Curento. Hay un botoncito que cuando le das a Start y entonces empieza a haber una serie de mensajes. ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues con la librería de Curento Utils pues creamos un RPC Peer Connection, que es el API de WebRPC del navegador para enviar vídeo y audio al media server. Y entonces ya aquí empieza todo el baile para configurar ese pipeline que teníamos.
¿Qué es lo primero que hacemos? Pues creamos un pipeline. El media server nos dice que lo ha creado. ¿Qué hacemos después? Pues creamos un WebRTC endpoint y el media server nos dice que lo ha creado. ¿Qué hacemos luego? Pues hacemos el loop ese que habíamos visto del media server, es decir, conectamos la salida del media server consigo misma. Con la entrada del media server del WebRTC endpoint, conectamos su salida con su entrada para poder nosotros recibir ese vídeo. Después nos dice que lo ha hecho bien. Y entonces ya simplemente lo único que hacemos es para terminar la negociación, porque lo que os comentaba antes, WebRTC es una negociación de una sesión entre dos endpoints, entre dos peers. Uno está en el cliente y otro está en el servidor de media. Entonces, el cliente le envía su descripción de sesión, que son sus capacidades, y el servidor de media pues le envía las suyas de vuelta. Y luego ya ahí decide cada uno, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto, como veis, era muy sencillo, pero bueno, ahora podemos hacer, pues vamos a hacer más demos, ¿no? ¿Qué pasa si metemos un servidor de aplicaciones entre medias? ¿Vale? Esta parte sigue siendo igual, es decir, seguimos necesitando hacer la llamada get user media y el peer connection API, eso sigue igual, pero seguimos teniendo el wrapper de Currento UDI. Si lo queréis utilizar, esta parte sí que no es... O sea, es una librería de conveniencia que hemos creado en base al uso que le hemos ido dando. Y entonces tenemos aquí una API de comunicaciones que será la que vosotros queráis, la que sea de vuestra lógica de negocio. Aquí hay una señalización con nuestro servidor de aplicaciones, el código de aplicación, y aquí ya debajo está el código de Currento Client. En este caso pues hemos puesto de Node también, porque esto sea una aplicación de un servidor, o sea, un servidor basado en Node. Y entonces aquí está la señalización. Y de nuevo, esto es importante, el media va siempre desde el navegador al media server. ¿Vale? Porque esto es importante, por ejemplo, desde el punto de vista de puertos habilitados en firewalls, de que si, o sea, en el servidor de aplicaciones, lo único que tienes que tener, el único puerto que necesitas es el en el que se esté ofreciendo la página web que tú estás accediendo, o si tienes un WebSocket, o sea, lo que tú estés, lo que tengas montado aquí. Pero claro, el servidor de media, pues por ejemplo WebRTC, que va por UDP, pues tendrás que abrir los puertos de UDP que vayas a necesitar, ¿vale? Entonces, pero claro, esos puertos los tienes que abrir con el servidor de media, no con el servidor de aplicaciones, que no tienen por qué vivir en la misma máquina. Y de hecho es mejor que no lo hagan. Entonces, eso es un servidor con esa era una infraestructura con un servidor de aplicaciones. Hay un par de tutoriales que podéis echar ahí un ojo en la página web, en GitHub, ¿vale? Hay varios proyectos, uno que es Currento Tutorial Java, y Currento Tutorial Node. Esos dos serían la arquitectura que acabamos de ver. Y luego está Currento Tutorial JS. Bueno, no lo he dicho, disculpad, la página en GitHub es Currento. Si entras en github.com/Currento, ahí están todos los proyectos, ¿vale? Y entonces dentro de los Currento Tutorial están los dos que seguirían este esquema, que son los de Node y los de Java, y luego los que seguirían el que hemos visto antes, que es el de JavaScript, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, como ya decíamos, antes os he dicho, joder, es que la señalización se simplifica un montón entre el cliente. Pues aquí tenéis todo lo que se ha simplificado la señalización del cliente. El cliente ya no necesita saber qué es lo que está pasando entre bambalinas, aquí atrás. Esto es una cosa que no tiene por qué saberlo. No, es una lógica que no hace falta, es una dificultad que no hace falta empujar hacia el cliente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que se ha simplificado enormemente este protocolo de señalización. Simplemente esto sigue siendo igual, como decíamos, que es oye, déjame acceder a la cámara, o incluso déjame acceder a compartir tu escritorio, que eso también lo permite WebRTC. Y dice, pues te hace un post a un endpoint, que es Hello World, y te manda una oferta SDP, que es la única información que necesita el servidor para poder realizar esta negociación, ¿no? El protocolo de señalización en la parte del servidor de aplicaciones sigue siendo el mismo, pero ya lo hemos aislado de aquí. Y aquí ya lo único que tenemos que hacer es, una vez se haya configurado todo el pipeline,
devolver el SDP, que para cerrar la negociación con el cliente. Pero como veis, de este intercambio que teníamos aquí de mensajes para una cosa tan simple como es hacer un loopback con un solo WebRTC, hemos pasado simplemente a estos dos, que en el caso, igual en este caso no se ve mucho, pero por ejemplo si es una aplicación de multiconferencia, esto se, vamos, explota. O sea, pues habría que hacer cada uno de estos para cada nuevo cliente que llegue. Tendrías que hacer todo este montón para cada uno de los clientes que ya existe. Y para cada nuevo cliente que llegue, tendrías que hacer todo este montón para cada uno de los clientes que ya hay. Es decir, si tienes 5 personas, llega un sexto, pues voy a tener que hacer todo esto para enviar mi vídeo a cada uno de los que ya hay. O sea, bueno, lo tengo que hacer una vez para enviar mi vídeo al media server. El media server lo tiene que hacer 5 veces para hacerlo a cada uno de los 5 que ya había. Y luego yo, que acabo de llegar, tengo que hacer esto 5 veces para recibir el vídeo de cada uno de los 5 que ya había. Entonces, todo eso es lo simplificamos con, bueno, pues aquí estoy yo, me quiero conectar a esta conferencia. Entonces, se simplifica enormemente. Entonces ahí está porque esto ya lo había adelantado, pero porque estamos utilizando un servidor de aplicaciones, pues te permite autenticación, autorización, bases de datos, lo que queráis, y sobre todo que te permite simplificar mucho el protocolo de señalización en la parte de cliente, ¿no? Entonces aquí tenemos otro que sería de grabar, simplemente ya se conectar los endpoints. Voy a pasar un poco por encima así de estos, simplemente para que lo veáis, y ahora vamos con las demos. Entonces tenemos aquí otro que es para hacer llamadas, que es lo que estábamos viendo antes con Álvaro, que básicamente tú tienes aquí 2 servidores, una aplicación que está realizando la señalización, ¿vale? Estos pueden ser la misma, y una descripción de sesión. Esto es como estaba antes, ¿no? El media pues iba directamente de un browser a otro, cada uno tenía su aplicación, estaban ahí y tal. Y entonces con el media server, pues con eso lo que teníamos era una topología en forma de malla, y lo que nos permite el tener un media server ahí es pasar a una topología de estrella. ¿Vale? Que simplifica, bueno, creo que simplifica un poco eso cuando tienes muchos clientes. ¿Vale? ¿Y esto qué es? Esto, por ejemplo, ¿cómo sería que cada tendría este pipeline para hacer un broadcast? Aquí lo tenemos. Tenemos un usuario que está enviando un vídeo y queremos hacer broadcast a muchos usuarios. Pues recibimos el vídeo por WebRTC y a cada uno de los nuevos usuarios que va llegando, pues se va conectando por WebRTC al vídeo que ya estaba, al flujo de media que ya estábamos recibiendo de un presenter, ¿no? De un presentador que hay allí. Entonces eso es como sería un pipeline de broadcast. ¿Vale? Este ejemplo también está en GitHub, y básicamente esto sería lo que pasaría, lo que os decía, cada vez que llega alguien nuevo, pues toda esta señalización, todo este protocolo lo tenemos que hacer. Entonces, claro, aquí tenemos simplemente, esto sería el presenter que llegara, el que estuviera como, no sé cómo decirlo, como presentador en esta sesión, pues hace su negociación, el tráfico de media llega al media server, como decíamos, y entonces cada vez que llega un nuevo visor, lo que dice es, oye, me quiero conectar al flujo de esta persona, me quiero llegar a conectar al flujo de media de este presentador. Y entonces ya simplemente se negocia WebRTC con ese cliente y se conecta el cliente a esa sesión, ¿vale? Entonces, voy a ver si paso. Yo creo que vamos a empezar ya con las demos, porque, pues sí, porque si no, solo comentar una cosa más de la arquitectura y
porque así las veis funcionando un poco. Entonces, os he comentado antes que el Current Media Server es modular. Entonces hay una serie de módulos base que son el core, los elements y los filters. Los elementos son, por ejemplo, los elementos de WebRTC, el RP, etc. Filtros son algunos de los filtros. El Face Detector está ahí dentro, uno de detector de un reconocedor de matrículas, el de QR, cosas así. Y luego tenemos una serie de módulos que son paquetes de Debian distintos separados que te puedes instalar, como el detector de matrículas que está ahí, el Chroma o el detector de multitudes, el detector de punteros y cosas así. Y entonces luego ya cada uno puede generar sus propios módulos y utilizarlos en el Media Server, ¿vale? Entonces ahora lo que voy a hacer, a ver, voy a poner esto en la misma pantalla y os voy a enseñar las demos. Esto sería un poco. Vale, ya está. Vale, entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Vamos a empezar por la de Magic Mirror, que esta, en realidad, pues esto ya es un poco una cosa que hemos visto. Aquí lo que tengo es, esta es una demo basada en Java. Aquí lo que ha arrancado es una aplicación de Spring. No sé si se ve muy bien. Bueno, según las vaya cerrando, yo creo que se irán viendo mejor, porque al final es que me ha repuesto. A ver, disculpa un momento. Vale, si no acepto, pues. Vale, tenemos esta. Vale, entonces, todos estos, este es código que no está modificado de lo que hay en la web. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, pues cuando esto vale, bueno. Vale, voy a reducir un poco el tamaño. Ahora, vale. Entonces todo esto, esta es una demo muy simple, para que la veáis. Entonces esto es lo que os decía, que ahora me pide la cámara, la acepto, ¿vale? Y esto me pone rápidamente el gorrito de María Boros. No hemos utilizado el casco de arbitrio, pero podríamos. Vale, esto es una demo muy sencilla y que no tiene mayor complejidad. Esto se puede ver el pipeline. En las demos simplemente es un WebRTC endpoint con un face overlay filter y la salida de ese face overlay filter la estamos recibiendo de vuelta, ¿vale? Y ya está. Y esa, o sea, tampoco creo que me cabe pena comentar mucho más de esta. La vamos a quitar. Entonces, por ejemplo, ¿qué más tenemos aquí? Podemos hacer más cosas. Esta puede ser un poco interesante. Este es el Face Segmentator. Y diréis, ¿qué leches hace eso? Pues ahora de nuevo, volvemos a permitir esto. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer, como veis, vale, está en esto. A ver, espera que es que igual me tengo que cortar un poco. Bueno, así. Vale, a ver si no la lío. Vale, como veis, ahí se está viendo mi cara y hay 4 puntitos, ¿vale? Eso está reconociendo los límites, digamos, de la cara. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos superponer un vídeo que hayamos grabado previamente y entonces puedo recibir un beso. ¿Esto para qué puede servir? Por ejemplo, pues puede servir para hacer publicidad con esto. Estoy viendo que incluso me puedo besar yo mismo. Súper útil. Yo lo veo. Vale, entonces esto, o sea, estas son otras cosas que podemos hacer con filtros que hay disponibles en el Media Server. Como os decía, esto pues puede servir, por ejemplo, para hacer una publicidad. Pues, no sé, publicidad de Navidad de Coca-Cola que llega un reno y te da un beso, o sea, no sé. Tampoco es que nosotros generamos las capacidades
Ya, para aplicarlas, cada uno la imaginación, ¿no? No se puede dar todo hecho. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos uno que extrae el fondo. Esta es más interesante, ¿no? ¿Vale? Entonces, a ver. Voy a echar esto un poco para adelante. Esta es una demo que extrae el fondo, vale, permitimos. Y entonces aquí, por ejemplo, dice, pues yo me quiero ir a las Bahamas a bucear o... la verdad es que este vídeo no sé muy bien qué es, parte de un tío bailando en el alrededor, como si fuera un enjambre de insectos. O podemos poner a Juanjo Hierro y tenerlo aquí hablándonos de cerca. Es una pena que no esté Juanjo aquí para ver esto. O, por ejemplo, pues, mantenerse una película. ¿Esto para qué se puede utilizar también? Pues, no sé, si para lo de cambiar el fondo no os lo voy a decir, ¿no? Porque si no lo hago también, no puede ser. No, pero por ejemplo, una agencia de viajes para, no sé, plan rollo, imagínate que estás en no sé dónde, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer más? A ver, tengo aquí uno de llamadas con filtros y cosas. A ver, yo no sé. Igual. Mira, Álvaro, ¿te podrías conectar a una...? Esto de decir que no lo hemos probado antes, o sea que si funciona. Mira, y ya la IP esta, 192, 168, 85, 47. Vale, y entonces conéctate, a ver si esta estaba en el 80 o en el 81. Sí, está en el 80. Vale, y conéctate al puerto 8080. A ver, entonces yo me pongo como Iván en minúsculas todo. Vale, vas a ver una... Vale, esta demo básicamente lo que es una llamada de 1 a 1 con un WebRTC. Os voy a enseñar antes el pipeline. Vale, es una llamada 1 a 1 con un WebRTC y lo que estamos haciendo es grabarlo. Y además, esta es la sencilla, pero... ¿El qué? ¿El qué perdona? La IP. Como pides, ¿verdad? 68, 85, 47. Vale, y entonces, vale, eso es el segundo pipeline. Vale, entonces yo me he conectado como Iván en minúsculas. Me voy a registrar. Vale, ya me he registrado. ¿Tú cómo que te has registrado? Vale. Entonces ahora vamos a dar a llamar. Yo acepto. Qué emoción, no lo hemos probado. ¿Te ha salido el...? Vale. Entonces ahí tenemos a Álvaro con el... Espera, si baja un poco la pantalla. Ah, es que esto está empezando a calentarse un poquito. Sí, claro, lo que pasa es que, o sea, Álvaro, a nosotros, o sea, a mí me está viendo sin ningún borro, sin modificar ni nada, ¿vale? Entiendo, ¿o no? O en esta... ¿Tienes un borro de...? Ah, en este tema no. Vale, vale, era esta. En esta los borros son distintos, o sea, tú tienes, a ti se te ha puesto un pipeline, o sea, tú tienes un pipeline, yo tengo otro distinto, etcétera, ¿no? Entonces, voy a pararlo ya y de paso voy a reiniciar a server. Es que antes, como he estado haciendo demos, pues he debido dejar ahí bastantes cosas funcionando, ¿no? Vale, entonces, pues eso, como veis, era una demo bastante sencillita, era básicamente lo mismo que estaba haciendo Álvaro, lo mismo que habéis visto antes con el widget, pero le hemos puesto un poquito más para hacerlo una demo, para que se vea un poco más. A ver, el propósito de las demos no es que sean, al menos de estas demos, yo creo que no es que sean, que cubran todas las funcionalidades, todos los casos de uso, todo tal. Son simplemente mostrar cómo se pueden utilizar ciertas herramientas. Entonces, ya luego, es lo que os decía, lo que hagáis cada uno con eso, pues eso ya depende de vosotros, ¿no? Porque hay en la página web, por ejemplo, hay mucha gente, en la lista hay mucha gente que nos dice, joder, ¿por qué no hacéis una aplicación de esto? Y yo, joder, ¿por qué no hacéis un tutorial que sea mi aplicación?
vamos a medias. Entonces, hay bastante, muestran capacidades básicas o usos generales de cada uno de los endpoints, ¿vale? Incluso aún así, por ejemplo, tenemos una aplicación que es un servidor de conferencias y es un Curento Room API donde te puedes bajar eso y te puedes bajar el proyecto y tener un servidor de multiconferencia funcionando salido de la caja, ¿vale? Incluso aún con estas nos dicen, oye, ¿y por qué no lo adaptas para que haga justo lo que yo necesito? ¿Vale? Volvemos a llamar. Vale, entonces ya os voy a enseñar la última demo y para que veáis más cosas que se pueden hacer con esto. ¿Vale? Entonces, ¿habéis oído alguna vez hablar del Alvar filter? El filtro de Alvar o de... Igual hemos estado hablando... ¿No? ¿No has oído? Vale. Pues lo que llevamos en las camisetas estas de Curento, aparte de un QR, pues nos permite hacer estas cosas. ¿Vale? Básicamente lo que está haciendo es reconoce este QR y lo sustituye por una imagen. ¿Vale? Además la imagen, según cómo nos pongamos, esto también va girando. Si lo giras también el logo gira. ¿Vale? Esto que nosotros aquí hemos puesto, el logo de Curento, pues por ejemplo puede servir perfectamente para poner, no sé, publicidad en un partido de fútbol que estés emitiendo un partido de fútbol que se esté emitiendo aquí y que lo vayan a ver en otro sitio, pues igual un producto que es local de México, pues, o un banco que es de México, pues igual es una publicidad que no interesa en otro lugar, ¿no? Entonces, pues podrías cambiar la publicidad según esto. O estamos trabajando también en hacerlo en 3D, ¿vale? Que estos sean imágenes 3D. ¿Y para qué nos podría servir eso? Por ejemplo, pues para hacer una aplicación de un webinar. Imaginaos que tienes, por ejemplo, una clase de anatomía donde tienes que mostrar un corazón o lo que sea. Pues puedes mostrar simplemente con ese QR, según vaya cambiando, o sea, según vaya avanzando el seminario, puedes ir cambiando la imagen que muestras, se puede rotar, con lo cual si es una imagen en 3D puedes ir mostrando distintas partes, etc. De nuevo, lo que os decía, imaginación al poder. Entonces, las capacidades están ahí, que yo creo que básicamente es lo que es la idea y es un poco la idea de Firewall en general, que es una caja de herramientas que está disponible para todos y que cada uno pues aplicará lo mejor que, o para el caso de uso que necesite, o para la aplicación que necesite, o le dará el uso final que necesite, ¿no? Y por mi parte es todo. Pues nada, simplemente agradecerles estas 2 horas que hemos pasado y espero que no se haya hecho, que no me haya hecho muy pesado. Y sobre todo, pues si les invito a que lo prueben. Creo que es relativamente, la intención siempre ha sido hacerlo lo más sencillo posible para que la curva de entrada en esta tecnología o incluso el poder realizar aplicaciones multimedia con unos conocimientos básicos pero teniendo una funcionalidad muy compleja ha sido una de las cosas que mueve, es una de las cosas que nos mueve y yo creo que en general mueve Firewall. Entonces, no sé, yo sinceramente espero que lo hayamos conseguido y si no, pues por favor decídnoslo, porque siempre hay espacio para la mejora y al final si es lo que se ha dicho, es lo que se ha venido diciendo en estas charlas. Cuando lo usen y nos den feedback, nosotros lo adaptaremos a los usos reales que se estén dando o lo mejoraremos o encontraremos fallos, etc. Entonces por eso les digo que les invito a que lo prueben, a que se lo descarguen, a que jueguen, las demos están ahí, está el GitHub, está la documentación y
y de nuevo pues darles las gracias. Si ya tienen alguna pregunta, o es demasiado tarde ya, nos acercamos al filo de las 6 ya. Esto es lo malo de las últimas charlas del día, que ya llegamos, que tenemos arrastrado de toda la mañana, pero bueno, si no hay preguntas, pues... Para las APIs de WebRTC para móviles, también es necesario montar el servidor de media y hacer todo lo demás. ¿Cómo se maneja ese tipo de...? Las APIs de WebRTC de móviles. Pues, a ver, igual que la de navegador, en realidad la API de WebRTC de móviles, o sea, tú por necesitar, no necesitas un media server. Si tú lo único que quieres, o sea, por necesitar, quiero decir, siendo estrictos, si lo que quieres es utilizar Cuento, que es un media server, entonces la negociación, la conexión la vas a hacer entre tu móvil y el media server de Cuento, ¿vale? La API que tengas en el dispositivo móvil, pues depende del dispositivo móvil que tengas. Hay algunos navegadores de dispositivos móviles que ya implementan WebRTC, o sea, la API de WebRTC. Entonces, igual la recomendación depende de lo que quieras hacer. Si quieres hacer una aplicación nativa, ¿vale? Aquí vamos a poner el socorridísimo CanIUse, que si no lo conocéis, nunca es tarde. Entonces aquí os dice donde, por ejemplo, Android ya tiene WebRTC, Chrome para Android ya tiene WebRTC, Opera tiene WebRTC, Chrome tiene WebRTC, Firefox tiene WebRTC, Edge no, Safari no, Safari en iOS no y Opera Mini no. Entonces, si no quieres, si quieres hacer una aplicación web a la que se puedan conectar un número bastante grande de clientes, pues ya tienes una aplicación a la que se van a poder conectar, ¿vale? Igual, a no ser que tu objetivo sea hacer una aplicación nativa, quizás te puedes ahorrar eso. O sea, quizás podrías no usar ese stack. Si quieres utilizar una aplicación, si quieres hacer una aplicación nativa, etcétera, 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 porque es tu caso de uso y es lo que tú quieres hacer, entonces tendrás que pasar por el WebRTC, por el stack por la API de WebRTC del dispositivo que estés usando. ¿Alguna otra alternativa a Java y a Node? ¿Alguna otra alternativa a Java y Node? Sí, en realidad, como decíamos, el servidor o sea, el media server lo que tiene es un WebSocket y un JSON RPC. Lo que pasa es que las APIs que hay de los Cuento Client de Node y de Java, lo que son implementaciones de este protocolo JSON. En realidad, cualquier cosa que pueda poner JSON en un WebSocket puede ser un cliente. De hecho, hay implementaciones, hay gente en la lista de usuarios que han hecho una implementación en Go y había otro, creo que en Python. Entonces son básicamente lo que estaba buscando la de Python, ¿no? Ah, pillo. Básicamente, o sea, nosotros el código de las APIs, el código de las APIs están autogenerados. Es decir, nosotros cada vez que generamos un nuevo endpoint o tenemos un IDL, que lo llamamos el KDL, que es el Cuento Description Language, donde describimos cómo va a ser la interfaz de cada uno de esos endpoints o cada uno de esos media elements que hay. Entonces, automáticamente cuando cambiamos este IDL, nuestro KDL, se generan automáticamente esos clientes. Se genera el cliente de Node, se genera el cliente de JavaScript y se genera el cliente de Java. Que ahora mismo no se está generando automáticamente el de Python, pero no quiere decir que en un futuro no se vaya a hacer o que no se pueda hacer. Es simplemente que como
esa autogeneración de código, o sea, todas esas plantillas de código para cada una de esas cosas, nosotros, o sea, es que no podemos cubrir ¿no? Que mucho abarca, entonces poco aprieta. Entonces, nosotros nos hemos centrado en esos tres, pues porque nos han parecido que eran así como los más genéricos, o los más generados, los más vendidos, ¿no? Entonces, ya te digo, hay implementación del Go, hay implementación de Python, y de hecho, te invito a que trabajes en las plantillas para Python, si quieres. Porque, o sea, es muy interesante, ¿verdad? Pero el foco nuestro ahora mismo estaba en estabilidad y en escalabilidad y en calidad también del WebRTC. Ahora mismo, por ejemplo, estamos llegando a unos 200 clientes por media server, por instancia de media server, que es bastante para una arquitectura de WebRTC, y en el roadmap está para el siguiente para el último trimestre del año, pues la idea es llegar a 1000, por ejemplo. Entonces ese es nuestro foco, eso es lo que creemos que aporta más valor, porque al final hacerte la API meter el JSON en un WebSocket es mucho más, o sea, es más sencillo. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues muchas gracias de nuevo y espero que les haya gustado. Bueno, muchas gracias, Iván.